O soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look. Buenos días, hermanas. Buenos días, hermanos. Buenos días, amigos y personas e invitados que escuchan por estos medios la palabra de Dios. Desde los lugares donde se encuentren, reciban un cariñoso saludo de parte de nuestra familia. Familia García López, queremos que sepan que les extrañamos y ya pronto estaremos juntos nuevamente, unánimes en un solo sentir de alabar a Dios. Ya nuestra ciudad se ha puesto en semáforo naranja y nuestras autoridades permitirán las reuniones en los templos, cuidando ciertas instrucciones para seguir cuidando que la pandemia no se expanda más y más. Esperemos en Dios, Él nos indicará cuándo podemos ya reunirnos y alabar su nombre, todos juntos en armonía. Gracias a Dios, se iniciaron los estudios que en los grupos de la iglesia estamos llevando por medio de este programa Zoom, en la cual podemos vernos y podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Nuestro grupo de estudio nos dio el gusto de volvernos a ver y creo que en los demás grupos no es la excepción. Gracias a Dios. Y en esta semana estudiamos la lección que lleva por título La soledad. Y cuando hablamos de soledad se nos viene a la mente el tema de la tristeza, el tema de la ansiedad, de la depresión, de la angustia. Pero debemos aprender a reconocer cómo y por qué se manifiesta la soledad y cómo Dios nos da la salida de esta situación emocional. Así como también debemos de aprender a diferenciar en estar solos o sentirnos solos. Y vamos a orar e iniciamos este sermón. Señor, gracias porque has cuidado de nosotros. Gracias porque has cuidado de tu iglesia. Y en estas circunstancias críticas que hemos estado pasando, sentimos tu presencia. Sabemos que velas por tus hijos. Nosotros confiamos en tu promesa. Gracias porque nos das un domingo más, en la cual junto con la familia podemos escuchar tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Esta serie de estudios que estamos llevando lleva como título Relaciones. Y en estos estudios se nos ilustra cómo el Señor utiliza su palabra, cómo utiliza nuestro diario vivir para darnos herramientas que debemos de usar en esa relación que desarrollamos con nuestro Dios y que desarrollamos con otros creyentes. Ya vimos que en una primera lección vimos que la Biblia nos es útil para enfrentar los problemas que se nos presentan. Y en la siguiente lección vimos la voluntad de Dios. A aprender a hacer la voluntad de Dios y que vivamos conforme a ella y sepamos tomar decisiones con el propósito de hacer la voluntad de Dios. Y en esta semana estuvimos estudiando el tema de la soledad. Aprender a reconocer cómo y por qué se manifiesta la soledad y cómo salir de ella. Cómo diferenciar entre estar solo y sentirse solo. Quiero basar este sermón en la primera parte de la lección. ¿Cómo y por qué experimentan algunos cristianos la soledad, la tristeza y la depresión? Y el apóstol Pablo nos empieza dando un consejo ahí en Hebreos 10:25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ya en esos tiempos muchos de los hermanos dejaban de congregarse, ocupaban el tiempo de Dios para otras cosas. Sus prioridades estaban en otro lugar, quizá en su trabajo, quizá en alguna diversión, quizá se quedaban dormidos o quizá es domingo y es el único día en que puedo despertarme tarde y visitar a los amigos. ¿Se les parece algo conocido a lo que vivamos hoy en día? El apóstol Pablo nos dice, no dejen de congregarse, porque una vez que empiezan, eso se les va haciendo costumbre. Y después se les hace normal llevar una vida apartada de la iglesia. El congregarnos nos ayuda para que nos exhortemos, para que nos animemos unos a otros, para ver a nuestros hermanos y apoyarnos unos a otros. Y debemos de reunirnos con el único propósito de estimularnos en el amor y de estimularnos a las buenas obras. Congregarnos
nos provee de un buen círculo de relación, una amistad sincera, no reunirnos por motivos equivocados. También aprendimos que los creyentes tenemos muchas cosas en común. En la carta de los Efesios, su capítulo 4, versos del 3 al 6, el apóstol Pablo nos dice que tenemos un solo cuerpo, un solo espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Y cuando nos relacionamos con los creyentes, nuestra responsabilidad es guardar la unidad del espíritu. ¿Qué nos dice esto? No promover divisiones o hacer grupitos que excluyan a hermanos que experimentan la soledad o hermanos que necesitan ayuda. En Proverbios 18-19, el sabio Salomón nos aconseja que debemos de evitar las contiendas con nuestros hermanos. Que debemos de apoyar a nuestros hermanos en sus pruebas, en sus luchas que están pasando y los están llevando a la soledad. Se pueden hundir en la tristeza. Es por eso que el apóstol Pablo nos exhorta a no dejar de congregarnos, ya que solos seremos presa fácil del enemigo y podemos caer en soledad. El pasaje que estudiaremos en este sermón está en Salmos, en el libro de los Salmos, su capítulo 42, principalmente el verso 11, ¿no? Abran sus Biblias en el Salmo 42 y vamos a leer este verso 11 que dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Hoy en día, hablar sobre la soledad, sobre la depresión, parece ser muy común, normal. Mucha gente está deprimida. Mucha gente está experimentando esta emoción que a veces llega a ser muy triste para sus seres queridos, para su familia y para sus amigos. Hoy en día todos hablamos de estrés y en el mundo hay infinidad de programas, de utensilios, de medicinas, etcétera, etcétera, que todo es antiestrés. ¿Se han dado cuenta? Vemos comerciales de medicinas antiestrés, pelotitas antiestrés, zapatos antiestrés, música, bebidas, ejercicios antiestrés. Todo es antiestrés. Hoy en día que estamos encerrados, ya nos cansó el no ir a trabajar, ya nos cansó el no poder salir y ya nos cansamos de no seguir con nuestra vida acostumbrada. Ese encierro nos estresa, ese encierro nos abate, nos turba. Déjame decirte que este trauma de soledad, de depresión, no es de hoy. Desde que el hombre cayó allá en el huerto del Edén, Dios lo expulsó del huerto, empezaron esas preocupaciones, empezó esa tristeza del hombre. El hombre empezó a sentirse solo, a sentirse ansioso, preocupado, y eso hoy en día es por la causa del pecado. El Salmo 42 y 43 son los salmos más leídos. Son los salmos a los que acudimos cuando estamos en depresión, cuando nos sentimos solos o cuando estamos preocupados, cuando estamos tristes. Podemos leer en el Salmo 42 sus versos 5 y 11 y en el capítulo 43 su verso 5, cómo el salmista repite este verso. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Estos dos salmos nos dan mucha información de cómo se siente una persona cuando está luchando con la soledad, cuando está luchando con la angustia, cuando está luchando con la depresión. El salmista descarga su alma, que está en angustia. Nos dice cómo se siente y cómo empieza a hablarse él mismo. Su alma empieza a relacionarse con él mismo y se cuestiona el por qué se siente así. Derrotado, solo, angustiado, perseguido, deprimido. ¿Nos hemos sentido en algún momento así? Hoy en día, aun cuando vivimos rodeados de gente, en nuestras casas, en nuestra colonia, en la escuela, en el trabajo, mucha gente experimenta la soledad. Aún cristianos se han sentido solos, se han sentido deprimidos. Abran sus Biblias ahí en el Salmo 42 y dice ahí en su
título abajo, dice, al músico principal, másquil de los hijos de Coré. Y empieza el Salmos diciendo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiestas. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero el día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Tremendo. El salmista estaba experimentando en su vida algo muy horrible, tremendo. La pesada carga con la que estaba luchando era muy angustiosa. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que le ocasionaba este pesar a este hombre que había experimentado cosas grandiosas con Dios? Mira lo que dice el verso 3. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Quiero que se pongan en el lugar que el salmista está sintiendo, que el salmista está pasando. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Hermanos, ¿te has sentido así? ¿Te has sentido atrapado en una gran tribulación donde solo quieres llorar, solo quieres derramar lágrimas, estar solo llorando y llorando? Y si algún hermano te da un abrazo, solo quieres llorar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, dice el salmista. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, lo dice ahí en el verso 7. Qué tribulación tremenda estaba pasando esta persona. ¿Has estado en alguna situación similar? ¿Has estado en esta angustia donde sientes que el mundo se te acaba, donde las puertas se te cierran y no hayas a dónde ir? Un abismo llama otro a la voz de tus cascadas. Cuando estás en tribulación y sientes que uno tras otro te llegan los problemas. Cuando sales de uno, cuando apenas va saliendo uno y ya llega otro más. ¿Qué está pasando en mi vida? En el libro de Job, Job nos narra la misma situación que pasó él. No acababan de darle una mala noticia cuando ya llegaba otro mensajero a darle otra peor. ¿Se imaginan la situación? ¿Se imaginan la vida que estaba pasando Job? Hermanos, cuando estás pasando un dolor que ya ha tardado mucho tiempo, no se te quita, la angustia, la desesperación no cesa y se hace más fuerte y el dolor aumenta día tras día y se hace más fuerte. Esto es lo que está experimentando este hombre angustiado. Y esto es lo que se siente cuando estás pasando esta angustia. Aun cuando sabes que Dios tiene el control de la situación, te encuentras metido en una situación emocional que nada más está dando vuelta y vuelta y no logras salir de ello. ¿Has estado alguna vez en esta situación? Así se sentía el salmista. El verso 8. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Fíjense lo que decía este hombre. Reconoce que Dios tiene misericordia de él y que él va a adorarle con cánticos y que estará en oración con su Dios. Se siente animado, reconoce que Dios le va a sacar de la angustia.
Así en ocasiones estamos. Sabemos que Dios nos escucha, que Dios oye nuestro clamor y que le adoramos y le damos honra por su misericordia que tiene con nosotros. Pero sin embargo nos quejamos, nos turbamos cuando no hallamos la salida de esta angustia. Nos empezamos a sentir solos y empezamos a cuestionar a Dios. El salmista nos ilustra en ese Salmo 42 lo que nos pasa hoy en día cuando empezamos a sentirnos solos, cuando empezamos a angustiarnos. El salmista reconocía a Dios y que la misericordia de Dios lo alcanzaría, pero sin embargo, en el versículo 9 empieza a cuestionarle a Dios. Y empezamos a estar como una montaña rusa. Cuando sabemos de sus promesas, cuando sabemos que Él nos cuida, nosotros le adoramos. Pero cuando empezamos a desesperarnos, cuando empezamos a angustiarnos, a sentir la soledad en nuestras vidas atribuladas, empezamos a cuestionarle. Mira lo que dice el verso 9. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Y empezamos a cuestionar a Dios y empezamos a luchar con nuestras emociones. Reconocemos que Él es nuestra fortaleza, nuestra roca donde estamos anclados. Sin embargo, empezamos a cuestionar. Sabemos que Dios es soberano y Él puede permitir que pasemos por estas tribulaciones y sabemos que Él tiene el control de nuestras vidas. Sin embargo, empezamos a luchar con nuestras emociones y empezamos a cuestionarle como reclamándole que no nos escucha. O sea, debemos de tener muy en cuenta lo que aquí se nos presenta y reflexionar que una cosa es quejarse de Dios y otra cosa es venir delante de Dios con nuestras quejas. Es lo que el salmista está haciendo y es lo que debemos de aprender de él. Que si estamos buscando una salida a nuestros problemas, que si estamos buscando respuestas a nuestras tribulaciones que estamos pasando, no hay otro lugar más que la misma presencia de Dios. El salmista sabía que la respuesta a todas sus preguntas es el estar delante de Dios. No busca respuestas en otros lados. Él va en busca de Dios. Él va en busca de su Salvador. Por eso Él exclama, mi Salvador, mi Dios. No busquemos respuestas en otras partes. Debemos de acudir a Dios. Hoy en día, el mundo te da respuestas basadas en la ciencia, en estudios astrológicos, en política, en fuerza. Pero vas a seguir sintiendo esa soledad por la que pasas. No vas a sentir llenar tus expectativas con estas respuestas que el mundo te da. La única manera de resolver tus problemas es venir a la fuente que llenará los vacíos que hay en tu corazón. Y esa es la mismísima presencia de Dios. Pon delante de Dios tus angustias, pon delante de Dios tus luchas, y esa soledad que experimentas se disipará y experimentarás la misericordia de Dios. Sentirás esa mano de Dios sobre tu hombro que te dice, no temas, no desmayes, que yo estoy contigo. Este hombre lo sabía. Por eso venía a la presencia de Dios. Este hombre se encontraba en una noche espiritual que se agravaba más y más. Y lo sentía aún más porque sus enemigos se burlaban de él. En más de una ocasión nos hemos sentido así. Hemos sentido esa burla de parte de nuestra familia, de nuestros amigos, que van a cuestionarnos por lo que estamos pasando y porque estamos en angustia. Mira lo que dice el verso 10 y lee lo que el salmista dice. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Este hombre estaba sufriendo una lucha tremenda, pero sentía más dolor lo que sentía hasta sus huesos cuando sus enemigos lo cuestionaban y se burlaban de él. Y que día tras día le cuestionaban, ¿dónde está tu Dios? En más de una ocasión, este hombre quizá les habló de Dios. El Dios grande, el Dios poderoso que lo sacó de Egipto, el Dios poderoso que abrió el mar rojo en dos para que su pueblo pasara en seco y él lo salvara de sus enemigos. Y hoy en día no puede contestarles esta pregunta. Su soledad
no tiene respuesta por estas burlas y siente que lo consume. El dolor de la burla es más grande que lo que él está sufriendo físicamente. ¿Dónde está tu Dios? Quizás le calaba mucho más que le señalaran esto. Hermanos, tu enemigo siempre va a querer señalarnos esto. ¿Dónde está tu Dios? Va a querer meter cizaña y que nosotros cuestionemos irreverentemente la potestad de Dios. Imagínense, este hombre con su dolor, que sus enemigos cada día lo atacaban con esta pregunta. Todos los días tiene que sufrir la afrenta y este dolor lo sentía ya en su cuerpo, lo sentía ya en sus huesos. Este dolor ya lo está sintiendo en su cuerpo físico, en su alma. Y aquí es cuando empieza a sentir la soledad, empieza a sentir la depresión, su espíritu se agüita, su tristeza le empieza a afectar en su apariencia física. La pérdida de apetito y su estabilidad emocional es muy inestable y empieza a pensar que Dios lo ha abandonado y empieza a sentir debilidad en su cuerpo. Este es el cuadro de un hombre en depresión. Así se siente la depresión. La persona en esta situación no puede dormir, tiene mucha somnolencia y empieza a no importarle las cosas que vive. Siente fatiga, sentimientos de culpa, no se concentra en lo que hace. Así se sienten, así sufren y empiezan a caer en la soledad, empiezan a caer en aislamiento, no quieren compartir sus cosas. Así se siente una persona que pasa por el valle de sombra y de muerte, que pasa por una soledad, que pasa por una depresión. El salmista, en el Salmo 42, estaba pasando una soledad que había sido forzada. Quizá estaba en el exilio y su angustia por tener un lugar donde adorar a Dios lo estaba consumiendo, lo estaba turbando. Mira lo que dice el verso 2 del Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Se encontraba lejos y contaba los días para estar delante de Dios en su tabernáculo. Estaba sediento de Dios, anhelaba estar en la casa de Dios. Sabía que presentarse a Dios, sus angustias, sus luchas, su soledad serían sanadas. Él mismo se encontraba lejos del templo de Dios. Mira el verso 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. El salmista recordaba lo que anteriormente hizo. Añoraba volver a hacerlo. Estaba lejos del templo. Estaba lejos del lugar de donde adoraba a Dios y él quería volver a hacerlo. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. El salmista anhelaba experimentar la comunión con Dios y la comunión con su pueblo, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Él participaba junto con su pueblo y lo conducía hasta el templo de Dios. Ese gozo que él había tenido anteriormente con lo que Dios le había encargado a la tribu de Leví. Este salmista lo anhelaba más que otra cosa. Es lo que más él deseaba. Deseaba ir a Jerusalén a alabar a Dios. Quería estar en el templo, en el servicio de Dios. Pero no podía. Y eso lo angustiaba, lo atormentaba, lo abatía. Y el salmista estaba lejos de donde quería estar. Había sido exiliado de la casa de Dios. ¿Dónde estaba? El verso 6 lo dice, ¿no? Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Este hombre estaba en algún lugar del monte Hermón, del otro lado del Jordán, y anhelaba estar en Jerusalén, en la casa de Dios. Él sabía que Dios se manifestaba en ciertos lugares y ese era en el templo de Dios, primero en los tabernáculos, después en el templo de Salomón, y él anhelaba estar ahí. Él sabía que Dios es omnipresente,
pero también sabía que Dios se manifestaba especialmente en esos lugares. La palabra de Dios nos dice que en Cristo podemos adorar en cualquier lugar. Él busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad, como lo vemos en Juan 4, 23, 24. Pero también sabemos que Dios ha prometido manifestar su presencia especial cuando su pueblo se reúne. Vemos ahí en el Salmo 22, 3. Ese es el anhelo que debemos de tener. El anhelo de este salmista. Sabemos que podemos adorar a Dios en cualquier lugar, en nuestro diario vivir, pero también sé que reunidos en la iglesia adorando a Dios en su presencia es muy especial, adorando a Dios juntos en armonía. Creo que en más de uno de nosotros ya anhelamos esto que el salmista deseaba, adorar a Dios en la iglesia, adorar a Dios en el templo, juntos, todos juntos como una familia de Dios. Pero él no podía. Él estaba lejos, estaba en el exilio. Esto es uno de por qué su alma se estaba atormentando. Si vemos ahí en el título del Salmo que dice al músico principal, masquil de los hijos de Coré. Este salmo quizá fue escrito por los hijos de Coré. Esta familia era de la tribu de Leví y eran los encargados de la música en el templo de Dios, en la casa de Dios. Por eso este salmista dice lo que dice en el verso 4 de este Salmo. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. El salmista participa en el culto de Dios de una manera muy activa junto con el pueblo, y este recuerdo lo entristecía porque ya no podía hacerlo. Ese gozo de alabar a Dios ya no lo estaba experimentando porque estaba lejos y le estaba afectando mucho el no hacerlo. No podía hacer el trabajo que más amaba. Mire lo que dice el Salmo 43, el verso 4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Sin duda, este hombre, sin lugar a duda, era un músico. Y no hacer lo que él amaba, lo que él había venido haciendo por mucho tiempo, lo estaba matando. Lo estaba llevando a la depresión, lo estaba llevando a la soledad. Hermanos, cuando dejamos de hacer lo que por vocación hemos hecho durante mucho tiempo, lo que hemos hecho con amor, nos puede llevar a una depresión. Sentimos que no servimos para nada. Esas emociones nos llevan a sentirnos solos. Y esto es lo que este hombre estaba experimentando. Por eso, las personas que han trabajado durante mucho tiempo y llega su jubilación, se sienten que ya no son útiles porque dejan de hacer lo que han amado hacer por mucho tiempo en su vida. Quedan vulnerables a la depresión. El salmista estaba experimentando esto. Y aunado a que sus enemigos lo criticaban, vean lo que dice el verso 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Lloraba mucho por no hacer el mandato que le fue dado. Pero aunado a esto, le echaban en cara que Dios lo había abandonado, que Dios ya no lo escuchaba. Y eso afectaba mucho, ya que pensaba que su pecado lo había alejado de Dios. Por eso que este hombre cuestionaba a Dios. Y en el verso 1 del capítulo 43 decía, júzgame, oh Dios, defiende mi causa. Líbrame de gente impía, del hombre engañoso e inicuo. Le rogaba a Dios que le indicara qué es lo mal que había hecho. ¿En qué he fallado? Y límpiame para poder nuevamente adorarte. Él anhelaba estar en comunión con Dios. Está fuera de la ciudad, está siendo señalado y oprimido por sus enemigos, pero lo que más le causa tristeza, le causa soledad y es esto, no poder estar ante la presencia de Dios y hacer lo que Él sabe hacer y estar en comunión con Dios en la alabanza. Mira lo que dice el verso 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esto es lo que más anhelo. Esto es lo que lo tiene más decaído, que lo tiene triste, lo que lo tiene en depresión. El no poder estar en el templo adorando a Dios, eso lo tiene deprimido. Hoy en día las personas se deprimen, se ponen tristes por muchas situaciones. No he conocido a un cristiano que se ponga triste porque aún es viernes y él ya quiere que sea domingo para estar en la casa de Dios adorando junto con la iglesia, todos en comunión en la presencia de Dios. Me siento mal, me siento triste por no poder estar en la casa de Dios y adorar en manera colectiva. Déjame hacerte una pregunta. ¿Es con este anhelo, es con el que vienes los domingos a adorar a Dios juntos con la iglesia? ¿O vienes nada más como una rutina, como una costumbre de venir los domingos al templo? ¿Cuál es tu motivación de venir cada domingo a la iglesia? Dios sabe tus respuestas. Dios sabe tus motivos. Venimos a la iglesia, antes que nada, es para encontrarnos con Dios, porque es a Él nuestras almas necesitan desesperadamente. Por eso venimos cada domingo a Dios. Con esa conciencia venimos. Mi alma tiene sed de Dios. Por eso vengo los domingos a congregarme. Ese debe ser nuestro anhelo. Hay ocasiones que no vamos a poder ir a la congregación. Quizá alguna enfermedad, alguna dolencia física, alguna causa orgánica que puede afectar la depresión de una persona. Nos permite ir al templo. El cuerpo puede afectar el alma. Así, el alma puede afectar al cuerpo. Y esa tristeza, esa depresión, enferma al cuerpo. Cuando la soledad empieza a afectar a nuestra salud física, vamos a querer medicarnos para curar esta enfermedad. Pero aún no conozco un medicamento que cure una enfermedad del alma. Solo Cristo lo puede hacer. Vemos en este pasaje a un hombre que estaba deprimido, un hombre que estaba muy triste, porque su más grande deseo era estar en la presencia de Dios, era estar en su presencia adorándole, sirviéndose, gozándose en su alabanza. Pero en medio de esta depresión de la soledad en que este hombre estaba, ¿qué hizo? ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo para salir de esta angustia? ¿Qué debemos hacer nosotros para salir de este problema de la soledad, de este problema de la depresión? Quizás una persona en esta situación solo quiere escuchar que está bien, pero no es así. Tenemos que hacer algo más, tenemos que hacer algo para salir de esta angustia. No basta reconocer que estamos tristes, que estamos solos, que estamos deprimidos. La persona que se encuentra en esta situación debe de tomar acciones para salir de esta soledad. ¿Qué dice la Biblia que se debe hacer cuando estemos pasando por esto? ¿Qué hizo el salmista ante esta situación? Sabía que estaba en angustia. Él no se quedó sentado, no se quedó ahí quieto a ver qué pasaba. El salmista nos enseña qué hacer para salir de esta angustia. Acciones que hizo para salir de sus angustias, de su depresión, de su soledad. Y hoy en día es lo que tenemos que aprender a hacer cuando nos sentamos solos, cuando estemos pasando por pruebas, por luchas, por soledad. La primera acción que hizo fue razonar con uno mismo qué fue lo que lo llevó a estar ante esta situación. El salmista se preguntó a sí mismo qué es lo que está pasando en su mente, qué es lo que está pasando en su corazón. Tomó la decisión y razonó que qué fue lo que lo llevó a la depresión. El salmista decide tomar el control de la situación y empieza a razonar él mismo y empieza a hablarle a su alma. Y vemos ahí en el capítulo 5, en el versículo 5, que empieza a cuestionarse a sí mismo. No cuestiona a Dios. No le echa la culpa a Dios, se pregunta a sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía? Te turbas dentro de mí. Vemos este texto 2 veces en el capítulo 42 y una vez en el capítulo 43 de estos salmos. Quizás
has leído en más de una ocasión y vemos a un hombre deprimido, a un hombre solo. Pero lo que el salmista nos está diciendo aquí, ¿por qué estás así? ¿Por qué permites que los problemas te pongan así? ¿Por qué si sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso y que está dispuesto a socorrernos, ¿por qué estás así? El salmista habla con su alma que está abatida, que está turbada, y el salmista nos dice, ¿por qué está tu alma en soledad? En este versículo es cuando se pone en acción, cuando él empieza a comprender que quedándose ahí sin hacer nada, su alma se va a entristecer mucho más y va a caer en una depresión que va a empezar a afectar su cuerpo físico. Cuando estamos pasando en angustia, en depresión, hay una lucha entre la razón y las emociones. Y cuando las emociones toman el control de la lucha, la situación se empieza a agravar. Se empieza a deteriorar la tristeza y la soledad crece y crece. Pero cuando la razón es la que toma el control de la lucha, empezamos a ver lo que Dios ha revelado en su palabra para cuando estamos en estas situaciones. Y eso es lo que debemos de hacer. Colocar la razón por encima de nuestras emociones. El conocimiento que tenemos de Dios, de sus promesas, harán que salgas de esta angustia, harán que salgas de esta soledad y harán que sane tus dolencias físicas. El salmista se estaba dejando llevar por sus emociones, pero cuando toma el control de la situación, se hace él mismo una exhortación, y es esta: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y es cuando debemos de razonar y es cuando tenemos que regresar a la palabra. Si tenemos al Dios Todopoderoso que me ha dado sus promesas, que Él hará el bien con nosotros, entonces, ¿por qué me deprimo? ¿Por qué me angustio? ¿Por qué caer en soledad? ¿Por qué turbarnos? ¿Por qué turbar el espíritu? ¿Por qué? ¿Por qué? Nosotros tenemos a Cristo, que Cristo es nuestro mediador con mi Dios. Entonces, ¿qué nos preocupa? ¿Qué nos puede preocupar? Eso debemos de creer cuando la razón toma el control sobre nuestras emociones. Cuando estamos en esta situación debemos argumentar con la palabra, argumentar con la Biblia, y debemos que tener bien presente que las emociones no deben de controlar mi razón. Porque mi razón me lleva a Cristo, a sus obras poderosas, a su sangre bendita que me limpia de todo pecado, que es el que me aparta de Dios y me lleva a la soledad. Tenemos que pensar con la Biblia, tenemos que razonar con la palabra. Jesús dijo ahí en Mateo 6, cuando se afanaban por la comida, cuando se afanaban por el vestido, Jesús les decía, piensen, razonen. Como dice el versículo, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dios quiere que pensemos, que razonemos, que valemos mucho para Él. Y por eso quiere que no nos perdamos en la soledad, que no caigamos en la depresión y confiemos en sus promesas. Y en ellas debemos de fundamentar nuestro razonamiento, que solo Cristo puede sacarnos de estas crisis emocionales. Ahora, ¿ustedes creen que estando en estas crisis de soledad y de depresión, podemos pensar bíblicamente? ¿Podemos pensar que en la palabra de Dios está la salida de todo problema? Hermanos, hermanas, la persona más vulnerable que puede caer en estas crisis de soledad es la que no lee la palabra de Dios. Es la que no tiene la palabra de Dios en su corazón. La que no tiene la palabra de Dios en su mente para hacer frente a esta crisis. La Biblia es el único libro que tiene el poder para fortalecernos y santificarnos. No hay otro. Habrá libros que educan, pero la Biblia te transforma. Pero si no pasas tiempo en su lectura, no podrás hacer lo que el salmista hizo. Apelar a las promesas que hay en ella. Hacer suyas esas promesas. Pero si no lees la Biblia,
Desconocerás lo que Dios tiene preparado para ti, para cuando pases tiempos de angustia, cuando pases tiempos de lucha, cuando pases tiempos de pruebas. El salmista recordó que en la palabra tenía la esperanza de salir de esta angustia, que lo mantenía atrapado y pudo exclamar: espero en Dios, que aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío. La segunda acción que el salmista hizo fue orar, y vino a la presencia de Dios con oración. Y no se limitó a traer una lista de peticiones, trajo acciones de gracia a su Dios. No nada más se concentró en la situación en que estaba pasando, sino que recordó lo que Dios había hecho antes en su vida. Cuando estemos pasando dificultades y luchas, no solo vengas nada más a pedir, no solo traigas tu lista de peticiones, que la angustia que pasas no desvíe tu atención de las cosas maravillosas que Dios está haciendo en tu vida, aún estando en la situación en que estés. Dale gracias a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida. Dale gracias a Dios por lo que te sostiene. Dale gracias a Dios por sus promesas que Él tiene para ti. Grandes promesas. Ven a Dios. Tráele tus peticiones. Tráele tus cargas a Él en oración. Y eso es de gran bendición en una vida atribulada, en una vida de soledad. Y la tercera acción que hace este hombre agobiado es tomar la decisión de descansar en Dios. El verso 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Esperar en Dios. Está tomando la decisión de descansar en los brazos de Dios. Esperar que Dios actúe, de que las promesas de Dios se vean realizadas en su vida. Y lo único que Dios demanda es creer en Él, confiar en Él. Dios cumple y nunca nos ha dado motivos para dudar de Él. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y lo será. Su palabra siempre estará, nunca pasará. Se acabará esta tierra, pero su palabra permanece porque es palabra del Dios vivo. Dios es poderoso. Nuestro Dios es el creador de todas las cosas. Nuestras aflicciones, nuestras luchas no son nada delante de su presencia. Son polvo, son insignificantes ante la grandeza de nuestro gran Dios. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es el Dios en el que confiamos. En el libro de los Salmos, su capítulo 56, verso 3, dice: en el día que temo, yo en ti confío. En más de una ocasión vamos a tener miedo. En más de una ocasión vas a estar en ese valle de sombra y de muerte. Pero cuando estés en situaciones como estas, confía en Dios. Así como este hombre que es igual a ti, que es igual a mí, puso su confianza en Dios, así es como nos exhorta a que tomemos el control de nuestras vidas. Es así como vemos que salió de la soledad, como vemos que salió de la tristeza de su depresión. Vemos que hizo estas tres acciones: dejar que su razón tome el control apelando a las promesas que Dios nos da en su palabra. Vino en oración a Dios y no solo trajo peticiones, sino también trajo acciones de gracias. Trajo gratitud a Dios. Y en tercer lugar, tomó la decisión de confiar. Fe en Dios, esperar en Dios. Hermano, hermana, Dios tiene el control, Dios tiene el cuidado de ti. El Señor cuida de su creación, pero Él tiene aún más cuidado especial para sus hijos. Dios nos ama de una manera muy especial porque somos sus hijos. Grandes son sus misericordias, grande es su fidelidad para sus hijos. Por eso hoy nos dice: ¿por qué te abates? ¿Por qué se abate tu alma? ¿Cuál es tu angustia? ¿Dónde está tu angustia? ¿Qué es tu angustia?
Yo me imagino a Dios viéndome a mí, viéndonos a todos nosotros, corriendo de un lado a otro buscando cómo pelear con la soledad, con la angustia que tenemos. Y Él nos dice, nos habla, nos dice, ¿qué te pasa? Aquí estoy yo, diciéndome, pon tu angustia en mí, pon tu soledad en mí. Hermanos, hermanas, como hijos de Dios, tenemos esa vía libre a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa vía que nos lleva ante la presencia del Altísimo y podemos hacer uso de sus promesas. Cristo nos dio esa facultad de ser llamados hijos de Dios y por lo tanto estar bajo la protección del Todopoderoso. Nuestras oraciones son escuchadas. Toda plegaria, toda acción de gracias que elevemos a Dios son escuchadas. Y nuestro Dios en su misericordia y en su voluntad, Él nos responderá a su tiempo y Él nos responderá a su medida, que es vasta, que es grande para nosotros. Esperar en Dios, porque aún he de alabarle, decía el salmista. Es lo que debemos hacer. Esperar en Dios y tendremos respuesta a nuestras peticiones y tendremos respuesta a esa soledad en la cual te puedes embarcar. A ti, mi amigo, que estás en Cristo, tú no tienes estas oportunidades, tú no tienes estas bendiciones, porque tú no eres hijo de Dios. Tú no tienes la palabra porque el Espíritu Santo no está en ti y no puedes discernirla, no puedes entenderla, no puedes hacer tuyas esas promesas. Trae tu pecado a Cristo, arrepiéntete de tu pecado, que es el que te separa de estas bendiciones, que te separa de estas promesas. Dile: Señor, yo quiero ser tu hijo, yo quiero sentir que tus promesas también son para mí. Te acepto como mi Señor, te acepto como mi Salvador. Sí, hermano, ¿por qué te abates? ¿Por qué se abate tu alma? ¿Por qué te angustias en tu soledad? Solo debemos esperar en Dios y alabarle aún en las circunstancias en que estés. No separarnos de Dios, no separarnos de nuestros hermanos, no separarte de la iglesia. Espera en Dios, que aún debemos de alabar su nombre. Esperar en Dios, porque Él es nuestro Señor. Espero en Dios, porque es mi Salvador, porque es mi Dios. Amén, hermanos. Oremos. Señor mío, Dios mío, gracias por estar siempre con nosotros. Gracias porque cuando me siento solo, cuando me siento angustiado, siento tu mano sobre mi hombro diciéndome: te angusties, resiste, aquí estoy en tu ayuda. No estás solo. Gracias, Señor, porque me dejas que experimente estas situaciones para sentir tu presencia en mí, sentir tu abrazo, sentir que yo te importo a pesar de ser pecador. Gracias por tus promesas, gracias por tu paciencia que nos tienes. Ponemos nuestra soledad, nuestra depresión, que hoy vivimos en tus manos, que nuestra alma no se abata por estas angustias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta pronto. Nos estaremos viendo próximamente. Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see.